tenía como restricción que la máquina no podía utilizarse por más de 2 años, ¿no? Que hice dar los datos de costos. El arco de mayor extensión abarcaba 2 años. Tenemos el dato, la gráfica, la red. Como es un problema de aplicación de la ruta más corta, lo que se buscaba era hallar el camino más corto del nodo 1 al nodo 6, ¿no? Era un periodo de planificación de uso de una máquina durante 5 años. Entonces, habíamos tenido acá esta solución, ¿no? En la primera, bueno, empezamos nosotros, cuando el problema es de ruta más corta, el problema debe fijar el nodo origen, el nodo que se convierte en el nodo raíz del árbol que se va a ir formando para ir encontrando los caminos más cortos a cada uno de los demás nodos. Acá no se trata de hallar el camino más corto a cada uno de los demás nodos, sino a un solo nodo que sería el nodo final, que es el nodo en el que termina el periodo. Tenemos aquí el paso inicial. La distancia más corta al nodo 1 son pues hasta el nodo 2 son 50, al nodo 3 80, al nodo 4 infinito, al nodo 5 infinito y al nodo 6 infinito. ¿Por qué? Porque no hay arcos que conecten directamente al nodo 1 con los nodos 4, 5 y 6, ¿no? Por eso es infinito, ¿no? Quien está más cerca es el nodo 1, perdón, el nodo 2, está a menor costo, ¿no? Entonces, en la segunda iteración, el nodo 2 se suma al conjunto S y luego, utilizando el nodo 2 como intermedio, calculamos o actualizamos los costos a los demás nodos, ¿no? Al nodo 3 ya no es 80, ¿no? Porque al tener el nodo 2 como intermedio, hay otro camino con un costo menor de 70, ¿no? De 1 a 2 y de 2 a 3, la suma de costo es 70, que es menor que 80, que era el costo directo de 1 a 3. Entonces se actualiza 70, al nodo 4 también ya no es infinito, sino tomando el 2 como intermedio hay un camino de menor costo, de 1 a 2, 50, y de 2 a 4, 35, sería 85, ¿no? Y a los nodos 5 y 6 todavía sigue siendo infinito porque no hay la incorporación del nodo 2 al conjunto ese, no hace que haya un camino que me lleve al nodo 5 o 6. Entonces, en la tercera iteración se va a sumar el conjunto, perdón, el nodo 3, ¿no? Que es el de menor costo, ¿no? Entonces ahora yo puedo usar el nodo 3 como intermedio para reducir los costos a los nodos 4, 5 y 6, ¿no? Bueno, al nodo 4 el costo sigue siendo 85 porque hasta el nodo 3 el costo es 70, ¿no? Y hay un arco de 3 a 4 de costo 37, sería 107, ¿no? Que no es menor que 85. Por lo tanto, no cambia este costo, sigue siendo 85 al nodo 4. Luego, al nodo 5 sí se reduce el costo porque hasta la iteración anterior era infinito. Y ahora del nodo 3 al nodo 5 hay un arco de costo 40, ¿no? Hasta el nodo 3 son 70 más 40, 110, ¿no? Que es menor que infinito. Y el nodo 6 sigue siendo infinito. Entonces, para la siguiente iteración, el nodo que se va a sumar al conjunto S sería el nodo 4, ¿no? El nodo 4, y se tiene ahí ya. Ahora puedo yo usar el nodo 4 para reducir los costos a los nodos 5 y 6, ¿no? A ver, hasta el nodo 4 el costo es 85. Hay un arco 4 a 5 de costo 23, ¿no? 85 más 23 me da 108, que es menor que 110, ¿no? Al nodo 5. Y al nodo 6 también hay un camino de costo finito, que sería
85 más 33, 118, ¿no? Entonces se actualizan esos costos y para la quinta iteración el nodo que pasa a formar parte del conjunto S sería el nodo 5, ¿no? Que es el que tiene el menor costo, ¿no? Entonces ahora el nodo 5 lo puedo usar para tratar de reducir el costo al nodo 6, ¿no? Que es el único nodo que todavía no está formando parte del conjunto S. Entonces, pero resulta que hasta el nodo 5 tenemos un costo de 108, ¿no? Y hay un arco de 5 a 6 de costo de 18. 108 más 18 sería 126, que no es menor que 118. Por lo tanto, queda con su costo anterior, porque es menor. Y en la siguiente iteración ya el nodo 5 se incorpora al conjunto, pero el nodo 6 se incorpora al conjunto S, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la política óptima. Hemos resuelto el problema porque hemos alcanzado el nodo 6, que es el nodo fin, ¿no? Y hemos obtenido el camino de menor costo al nodo 6, ¿no? El camino sería 1, 2, 2, 4 y 4, 6, ¿no? La suma me da 118, ¿no? Entonces la respuesta a este problema sería, pues, la política óptima de reemplazo es comprar al comienzo del primer año, comprar un auto nuevo, una máquina nueva, y usarla un año. Luego de un año de uso, esa máquina reemplazarla por otra nueva y esa usarla 2 años, ¿no? Al cabo de 2 años, reemplazar esa máquina por otra nueva y esa usarla 2 años. Con eso se completan los 5 años de que consta el periodo de planificación. Y el costo mínimo es 118. Ya. Bueno, con esto entonces hemos hecho un ejemplo de la aplicación del problema de reemplazo, una aplicación del problema de ruta más corta, ¿no? O sea, un problema de reemplazo se va a resolver con el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Porque el problema de reemplazo se busca siempre el camino de menor costo, de menor distancia, de menor tiempo, y eso equivale al problema de la ruta más corta, ¿no? Y para el problema de ruta más corta usamos el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Pasamos ahora, para terminar esta primera parte, el problema de ruta más corta, vamos a ver el tema de cadenas múltiples económicas en una red. Ya, este problema trata de determinar la ruta más corta entre cualquier par de nodos de una red. O sea, en una red hay varios nodos, ¿no? Este problema de cadenas múltiples económicas lo que hace es encontrar la ruta más corta entre todos los pares, ¿no? Yo agarro un par cualquiera y uno lo tomo como origen y el otro como destino, ¿no? ¿Cuál es la distancia más corta entre ese par de nodos, ¿no? De toda esta ruta se llama cadenas múltiples económicas. Este problema puede resolverse con el algoritmo de Dijkstra, tomando por turno cada vértice como vértice de origen. ¿Sí? O sea, tenemos que aplicar, si en la red se pueden formar n pares de vértices, pues hay que ejecutar el algoritmo de Dijkstra n veces, ¿no? Pero una forma más directa de solución es el algoritmo de Floyd, que es el que vamos a ver. ¿Cómo trabaja el algoritmo de Floyd? El algoritmo de Floyd trabajará sobre un grafo G, ¿no? Tiene el conjunto de vértices X y el conjunto A de arcos, ¿no? En el cual cada arco tiene un costo no negativo. El problema es encontrar el camino más corto entre el nodo I y el nodo J, ¿no? Para cada par de vértices o nodos y J, ¿no? Entonces, el algoritmo de Floyd, por conveniencia, se supone que los nodos, los nodos del conjunto de vértices X están numerados, ¿no? De 1 a n. El algoritmo de Floyd usa una matriz A de orden n por n, o sea, siempre va a ser una matriz cuadrada,
en la que se calculan la longitud de los caminos más cortos. Inicialmente se hace A sub 0. A sub 0 indica pues la matriz original, la matriz inicial, ¿no? de distancias que hay entre todos los nodos de la red, ¿no? Aquí en esta matriz original, las distancias son pues las distancias originales que tienen los nodos de la red, ¿no? Y así no existe un arco que va de I a J, se supone que el costo o el valor dentro de la matriz es infinito, ¿no? Cada elemento de la diagonal se hace igual a cero, porque los elementos que están en la diagonal son la distancia de un nodo a sí mismo, ¿no? Entonces tiene que ser cero, ¿verdad? Después se hacen n iteraciones en la matriz A, y en cada iteración la matriz A se va a transformar. Al final de la késima iteración, la matriz A tendrá por valor la longitud más pequeña de cualquier camino que vaya del nodo I al nodo J y que no pase por un nodo con un número mayor, por un nodo con un número mayor que K. Esto es los nodos I y J, ¿no? Y los vértices extremos del camino pueden ser cualquier vértice, ¿no? Pero todo vértice intermedio debe ser menor o igual que K. En la késima iteración se aplica la siguiente fórmula para calcular los valores de la matriz A, ¿no? A sub K, A sub K quiere decir la matriz en la iteración K tiene el par IJ, ¿no? Es igual al mínimo de la iteración, el mínimo del valor que tenía en la matriz anterior y el valor que se obtiene ahora usando el nodo K como nodo intermedio. Tenemos aquí un problema para ilustrar este algoritmo de Floyd. Tenemos este problema. Dice, en esta red que se presenta el nodo de 3 nodos, hay 3 nodos y hay 4 arcos, ¿no? Entonces se pide determinar los caminos más cortos entre todos los pares de nodos, ¿no? O sea, yo agarro el par 1, 2 y tengo que hallar el camino más corto, ¿no? De 1 a 2. Luego tendré que hallar el camino más corto de 2 a 1. Luego hago el par 1, 3. Camino más corto de 1 a 3. Luego el camino más corto de 3 a 1. Y luego el camino, el par 2, 3. El camino más corto de 2 a 3. Y luego el camino más corto de 3 a 2, ¿no? Ya. Entonces, el algoritmo de Floyd, como dice anteriormente, por conveniencia va a tener que numerar los nodos, ¿no? De la red. Y aquí están numerados, son 3 nodos, están numerados convenientemente como 1, 2 y 3, ¿no? Y en cada iteración yo voy a poder tomar como nodo intermedio. Si estoy en la iteración 1, pues no puedo tomar como nodo intermedio el nodo 2 ni el 3, ¿no? Como máximo puedo tomar como nodo intermedio el nodo 1, ¿no? Si estoy en la segunda iteración, como máximo puedo tomar como nodo intermedio el nodo 2, ¿no? No puedo tomar el nodo 3 como intermedio. Y en la tercera iteración sí puedo tomar el nodo 3 como intermedio, ¿no? A ver, voy a pasar para desarrollar esto en otro. Oh, no.
Ya, ¿se puede ver, jóvenes? Lo que estoy mostrando, la pantalla. Sí se ve, profe. Ya, gracias. A ver, aquí tengo yo el problema de que les había presentado, ¿no? El problema para el grafo dirigido a la figura determina los caminos más cortos entre todos los pares de nodos, ¿no? Entonces les había dicho que el algoritmo de Floyd trabaja con... es un algoritmo iterativo y tiene que desarrollar tantas matrices como nodos se tenga numerados, ¿no? Hay 3 nodos, por lo tanto, empezamos con el nodo, con el nodo A sub 0, ¿no? En el nodo A sub 0 tendríamos las distancias que podemos obtener de acá del grafo, ¿no? De la gráfica. Ahí tenemos la distancia, ¿no? Luego, a partir de esa matriz que contiene las distancias que nos proporciona, ¿no? La red, vamos a ir a ejecutar en este caso 3 iteraciones porque son 3 nodos, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Por lo tanto, vamos a desarrollar la matriz A1, A2 y A3, ¿no? Y paralelamente tenemos una matriz de nodos intermedios, ¿no? A la derecha está para cada, pero aquí debería ser 0 acá. Debería ser 0 acá, ¿no? Es la matriz D sub 0, la matriz D sub 1, D sub 2 y D sub 3, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar, ¿no? Matriz. Ya, la matriz A sub 0. La matriz A sub 0 debe tener, pues, las distancias que nos da la red, ¿no? A ver, se dice que la diagonal principal debe ser 0, ¿no? La diagonal principal, ¿no? Entonces, a ver, la distancia de 1 a 1 acá sería 0 entonces, ¿no? 0. 0. Ya, de 1 a 0. De 1 a 2, a ver en la gráfica, podemos ver que de 1 a 2 la distancia es 8, ¿no? Claro. De 1 a 2 es 8, entonces, ¿no? De 1 a 3, de 1 a 3 es 5, ¿no? Estoy colocando simplemente los datos que me da la red, ¿no? Esa es una distancia, ¿no? Ahora, de 2 a 1, ¿cuál es la distancia de 2 a 1 acá? De 2 a 1 la distancia es, en la red tengo ese dato, ¿no? 3, ¿no? De 2 a 1 es 3, ¿no? De 2 a 2 es 0, está en la diagonal esto. De 2 a 3, a ver, la matriz de 2 a 3, ¿cuánto es la distancia? Es infinito, ¿no? No hay un árbol que vaya de 2 a 3, por lo tanto sería infinito acá, ¿no? Ahora, de 3 a 1, ¿cuánto es la distancia de 3 a 1? No hay un árbol que vaya de 3 a 1, por lo tanto es infinito, ¿no? De 3 a 2, la distancia es 2, ¿no? Ahí está como dato, 2. Ya. Y de 3 a 3 pertenece a la diagonal, sería 0, ¿no? Y entonces esa es la matriz A sub 0, ¿no? Que, repito, contiene las distancias o los costos que muestra la red, ¿no? Directa, ¿no? Por eso es que al no haber un arco directo de 2 a 3, ponemos distancia o costo infinito, ¿no? Tampoco hay un arco directo de 3 a 1. Por lo tanto, el costo o distancia es infinito, ¿no? Y paralelamente hay que hacer la matriz de
de nodos intermedios, ¿no? Acá, la matriz de nodos intermedios, ¿no? Ya, aquí sería. Y aquí en la matriz de nodos intermedios también, pues la diagonal también va a ser 0, ¿no? ¿Ya? De 1 a 1 sería 0. De 1 a 2 es 2, pues, ¿no? ¿Ya? Y de 1 a 3, 3, ¿no? Mire, como son en la matriz A sub 0, estamos registrando la distancia directa. Entonces, no hay nodos intermedios acá, ¿no? De 2 a 1 es 1 acá. De 2 a 2 es 0 acá. De 2 a 3, 3. De 3 a 1, 1. 3 a 2, 2. Y de 3 a 3, 0, ¿no? Ahí tenemos. ¿Está claro esta matriz de nodos intermedios? ¿Por qué pongo acá? A ver. Mire, ¿cuánto es la distancia? Fijémonos en la matriz A sub 0. ¿Por qué digo que el costo o la distancia de 2 a 3 es infinito? ¿Qué camino debo utilizar para tener ese costo infinito? El camino que debo utilizar es para ir de 2 a 3 es de 2 directo a 3, ¿no? Como no hay un arco que directo de 2 a 3, por lo tanto el costo es infinito, pues, ¿no? Ya, ahora. Profesor, disculpe, ¿y por qué se coloca ese 3 o algo así? No entendí muy bien esa parte. ¿O qué representa cada número? Esta parte de acá, Sí, profesor. ya, les voy a explicar, ¿no? A ver, la matriz A sub 0 contiene los costos directos, ¿eh? Vamos a llamar. Sí, la distancia, ¿eh? Vamos a referirnos a distancia, ¿no? La distancia directa de 1 a 2, ¿cuánto es? 8, ¿no? ¿No? Sí, ¿Y qué profesor. camino debo seguir yo para tener o para lograr esa distancia de 8? Y directamente de 1 a 2, pues, ¿no? Si mi origen es 1 y mi destino es 2, entonces yo entro por el nodo 1, ¿no? Y como mi destino es 2 y es directo, pues llego directo a 2, ¿no? Ahora, la distancia de 1 a 3, dice, es 5, ¿no? ¿Qué camino debo seguir yo para tener esa distancia de 5? Pues entro por el nodo 1, ¿no? Y mi destino es 3. ¿Y qué hay dentro de la matriz? Hay 3 también. Quiere decir que es directo, ¿no? ¿No? Ahora, la distancia de 2 a 1 es 3. ¿No? La distancia de 2 a 1 es 3, ¿no? ¿Y qué camino yo debo seguir para lograr esa distancia de 3? O sea, entro por el nodo 2 y voy al nodo 1. O sea, mi origen es 2 y mi destino es 1. Y dentro de la matriz, ¿qué hay? Está el 1, lo que quiere decir que es directo, ¿no? Si aquí dentro de la matriz no estuviese el 1, entonces el camino no sería directo. El valor que tuviese acá, que es 2, por decir, puede ser o 3, ¿no? Que puede ser 3. Digamos que acá, en vez de 1, hubiese un 3. Acá un 3. Entonces quiere decir que para tener esta distancia de 3, yo tengo que ir de 2, entro por nodo 2, mi destino es 1, ¿no? Pero no llego directamente, sino que primero voy de 2 a 3 y luego entro por 3 y mi distancia es 1, entonces ya llego al 1. ¿Correcto? O sea, Sí, profesor. ¿está claro? Sí, ahora sí, profesor.
Ya, gracias. Ya, entonces vamos a desarrollar ahora la matriz 2, ¿eh? La matriz 2, ¿eh? Perdón, la matriz A1. Porque hasta ahorita no hemos hecho ninguna iteración todavía, ¿no? Nosotros hemos simplemente copiado los datos que me da la red, ¿no? Que son los datos directos entre cada par de nodos. Y también como son los directos, por eso es que la matriz de nodos intermedios es que se muestra, ¿no? Ahora vamos a la primera iteración, es decir, a desarrollar la matriz A sub 1, ¿no? Ya, como dice el algoritmo de Floyd, en esta iteración 1, en la primera iteración, yo puedo tratar de reducir las distancias tomando como intermedio el nodo 1, ¿no? Ahí lo voy a hacer. A ver, de 1 a... Aquí en la matriz A sub 1 también la diagonal principal va a estar formada por va a estar formada por, por 0, ¿no? Entonces sería de 1 a 1 0. A ver, 0 acá. Ya. De 1 a 2. En la iteración anterior, en la matriz A sub 0, la distancia de 1 a 2 era 8. Ya. Ahora, si yo puedo reducir la distancia de 1 a 8, pudiendo tomar el 1 como intermedio, no se puede, ¿no? Porque justamente estoy partiendo del nodo 1, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo 8 acá la, la distancia de 1 a 2, ¿no? Sería 8 acá. De 1 a 3, la distancia es 5. ¿Se puede reducir esa distancia? No se puede, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo 5 acá, ¿no? Ahora, la distancia de 2 a 1 es 3 acá, ¿no? En la matriz A sub 0 era 3. Entonces, acá no se va a poder reducir. Sigue siendo 3, ¿no? Acá. 3. De 2 a 2 es 0. De 2 a 3, a ver, de 2 a 3, en la iteración, en la matriz A sub 0, la distancia de 2 a 3 era infinito. ¿Puedo reducir la distancia de 2 a 3 tomando el nodo 1 como intermedio? Ojo, está permitido, según el algoritmo, sí está permitido en esta iteración 1 tomar el nodo 1 como intermedio. O sea, si tomo el nodo 1, puedo reducir la distancia de 2 a 3, que ¿Sería 8, está... profe? ¿Mm? 8 sería de 2 a 1 y de 1 a 3. Claro, ajá. ¿Sería cuánto? 8, ¿no? 8, profe. Claro. Voy de 2 a 1, 3, y luego de 1 a 3, 8, ¿no? Ya. Ahora, así como he reducido la distancia de 2 a 3, voy a tratar de reducir la distancia ahora de 3 a 1 y de 3 a 2, ¿no? A ver, de 3 a 1, que en la iteración anterior estaba como infinito, ¿se puede reducir la distancia tomando el 1 como intermedio? No. No se puede, no se puede. Por lo tanto, sigue siendo infinito, ¿no? De 3 a 2 sigue siendo 2, ¿no? Acá, ¿correcto? 2, ¿no? Igual que la iteración anterior, ¿no? Y de 3 a 3, pues, como está en la diagonal, sigue siendo 0, ¿no?
Entonces, ¿qué valores que hemos, mejorado? Este valor que es la distancia de 2 a 3, ¿no? Que antes era infinito, ahora es 8, ¿no? Ya, entonces, solamente en esta posición va a cambiar acá la matriz de nodos intermedios. Porque todo lo demás sigue igual, ¿no? Entonces aquí sería... a ver, ¿qué sería? La diagonal principal, 0. Ya, ahora sería de 1 a... De 1 a 2, esa distancia en la matriz A1 no ha cambiado, por lo tanto, acá en la matriz de nodo intermedio tampoco cambia, pues, ¿no? De 1 a 3 tampoco ha cambiado, ¿no? Entonces, en la matriz de nodo intermedio tampoco cambia, ¿no? De 2 a 1 no ha cambiado, ¿no? Entonces sigue siendo acá 1. De 2 a 2, este es 0, está en la diagonal. De 2 a 3, ese es lo que ha cambiado, ¿no? ¿No? Entonces acá también cambia. ¿Y por qué cambió? Porque yo tomé el nodo 1 como intermedio. Entonces el nodo 1 tengo que poner acá, pues, ¿no? Ya no es 3, sino es 1. Y luego, a ver, lo demás sigue siendo igual porque las distancias desde el nodo 3 al nodo 1 al nodo 2 no han cambiado. Por lo tanto, sigue siendo acá 1 y acá sigue siendo 2, ¿no? 2 y acá 0, ¿no? 0, ¿no? Entonces, ahí tenemos la segunda, la matriz de nodo intermedio correspondiente a la primera iteración, ¿no? Ahora vamos a la segunda iteración en la que sí vamos a poder tomar como nodo intermedio el nodo 2, porque estamos en K igual a 2, ¿no? Siempre tratando de reducir las distancias. Tenemos nodo 1 a 1, esto está en la diagonal, es 0, ¿no? Ya, de 1 a 2. De 1 a 2 la distancia es 8. ¿Puedo yo reducir esa distancia? No se puede, ¿no? Porque el nodo 2 que puedo tomar como intermedio no puede ser intermedio porque es el destino, ¿no? Sería acá 2, 8, entonces sigue siendo 8 esto. Nodo 3, de 1 a 3, tenemos la distancia que es 5, ¿no? De 1 a 3, 5. Esto sigue siendo 5 entonces. Ahora, de 2 a 1, ¿cuánto es? 3, ¿no? 3. Esto sigue siendo 3. De 2 a 2, 0, porque está en la diagonal. De 2 a 3, sigue siendo 8 esto, ¿no? 8. Ahora, de 3 a 1, está en la iteración anterior, tiene una distancia de infinito. Ahora, yo puedo tomar el nodo 2 como intermedio, porque estoy en la segunda iteración. ¿Eso permitiría reducir la distancia? Sí. A ver, de 3 a 1. De 3 voy al nodo 2. Y de 2 a... Perdón. De 2 a 1, pues. ¿Eso se reduce a cuánto? 5. A 5, correcto. 5. De 3 a 2, sí, sigue siendo 2, ¿no? Y de 3 a 3 sigue siendo 0, ¿no? Entonces, hasta aquí, lo que se ha mejorado en esta iteración es la distancia de 3 a 1, ¿no? Que ya no es infinito, era 5, ¿eh? Entonces, en la matriz de nodo intermedio, en
la posición de distancia, de no intermedio, aquí es lo único que va a cambiar, ¿no? Todo lo demás queda igual, ¿no? ¿No? Solamente digo, ¿qué vamos a poner acá? Un 2, pues, porque el 2 actúa como intermedio para reducir la distancia de 3 a 1. Todo lo demás queda igual. ¿No? Igual a la matriz anterior, ¿no? Entonces acá ponemos acá. La distancia de 1 a 1, 0. Cero. Así está en la iteración de 1 a 0. De 1 a 2, 2. De 1 a 3, 3, ¿no? De 2 a 1, sigue siendo 1 esto, de 2 a 2, 0. Y de 2 a 1, 1, ¿no? Pero a 3, 1. Y acá es la posición que tenemos que cambiar, ¿no? De 3 a 1 ya no es 1, sino es 2, ¿no? Acá. Y esto queda igual de 3 a 2, 2. Y de 3 a 3, 0, ¿no? Entonces ahí hemos terminado, ¿no? Hemos cambiado solamente la posición del no intermedio que corresponde al camino de 3 a 1. ¿No? Se hace a través del nodo 2 como intermedio. Ahora vamos a la tercera iteración. ¿Ya? En esta tercera iteración se puede tomar como nodo intermedio el nodo 3, ¿no? Porque es la tercera iteración, ¿no? A ver. A ver, de 1 a 1 es 0. De 1 a 2. A ver, de 1 a 2 está en 8. ¿Se podrá reducir esta distancia? Pudiendo tomar el nodo 3 como intermedio. Miren la gráfica, de 1 a 2. 7. Claro. Tomando el nodo 3 como intermedio se reduce a 7, ¿no? Sí. 7, ya. Y de 1 a 3, eso sí no cambia, eso sigue 8. siendo 5, ¿no? Sigue siendo 5, ¿eh? Y de 2 a 3, perdón, de 2 a 1, de 2 a 1 sería 3, ¿no? No cambia, ¿no? De 2 a 2, 0, está la diagonal. De 2 a 3 es 8. 8, ¿no? Sigue siendo 8, no cambia esto. De 3 a 1 sigue siendo 5. De 3 a 2 sigue siendo 2, ¿no? Y de 3 a 3, 0, ¿no? Y entonces la única posición donde ha cambiado esto es acá, ¿no? La única distancia que hemos logrado reducir es la distancia de 1 a 2, ¿no? Que era 8, ahora es 7, ¿no? ¿Por qué se logró reducir? Porque se tomó el nodo 3 como intermedio, ¿no? Entonces, en esta posición, en la matriz de nodos intermedios, en esta posición tenemos que cambiar ese valor nada más. Aquí ya no va a ser 2 como estaba en la iteración anterior, sino aquí va a ser 3, ¿no? Y todo lo demás sigue igual, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer eso, ¿no? Ya sería acá, entonces. Y acá, acá sería 0, a la diagonal. Ya. De 1 a 2. Esta es la posición que ha cambiado, ¿no? Acá sería 3, ¿no? Y todo lo demás queda igual en la matriz de sub 2. ¿No? Sería 3,
Y acá sería 1. Acá sería 0. 1. Acá sería 2. Acá sería 2. Y acá sería 0, ¿no? Y así he concluido, ¿no? Entonces, la matriz que, A sub 3 es la matriz que contiene las distancias más cortas entre todos los pares de nodos, ¿no? ¿Cuál es la distancia más corta, por decir, de 2 a 3? ¿No? Tomando el 2 como origen y el 3 como destino. Es 8, ¿no? A ver, vamos a explicar acá. Repito, la distancia más corta de 2 a 3. ¿Cuánto es? Es 8, ¿no? ¿Pero qué camino es el que debo seguir? Me voy acá a la matriz de distancia de sub 3. Yo quiero ir de 2 a 3. Entonces, entro por el nodo 2. ¿Y ahí qué dice acá? Para ir de 2 a 3, para 2 a 3, tengo que tomar como intermedio el nodo 1, ¿no? 1. Volvería a entrar a la matriz de distancia por el nodo 1, y mi destino es 3, y efectivamente está 3 acá, ¿no? Si el camino es esto, ¿no? ¿Correcto? A ver, voy a explicar otro. La distancia más corta de 1 a 2 es 7. De 1 a 2 es 7, ¿no? ¿Y cuál es el camino que debo seguir para lograr esa distancia de 7? Voy a la matriz de nodos intermedios. Mi entrada es el nodo 1, entro por acá el nodo 1, y mi destino es el nodo 2, ¿no? Entonces entro por 1, pero dentro de la matriz, ¿qué hay? El nodo 3. Entonces, 1 a 3, ¿no? Vuelvo a entrar por a la matriz de nodos intermedios, pero esta vez por el nodo 3, ¿no? Y mi destino sigue siendo 2, entonces dentro de la matriz ya está el 2, ¿no? Está el 2, ¿no? Así se lee esta matriz de nodos intermedios, ¿no? ¿Está claro? Una pregunta. Sí, La primera matriz de nodos intermedios solamente se construye entonces poniendo 1, 2 y 3 en cada columna respectivamente, ¿no? sí, claro. Ah, ya. Sí, Ok, ok. la, mm, esta matriz de acá, ven ustedes pues que la matriz de nodos, esta es la primera matriz de 0, ¿no? Esta sería de 0 acá, ¿no? Se pone pues en la columna 1 se pone 1, 1, ¿no? La 2, 2, 2. La 3, 3, 3, ¿no? ¿O qué es la distancia directa? ¿No? Sin nodos intermedios, mejor dicho. Distancia directa, ¿no? ¿Ya no hay otra consulta? Profe, ¿y si hubieran dos nodos intermedios o no se puede? Sí, puede darse el caso. Para redes más grandes se puede dar el caso. ¿Mm? ¿Cómo lo Puede pondría dar el caso. en la matriz? Ah, a ver. En la matriz de nodos intermedios se refiere usted, ¿no? Ajá, de nodos intermedios. Bueno, para matriz más grande puede, digo, para redes más grandes, ¿qué pasa si usted quiere ir de 1 a 3, ¿no? Eh, ya, aquí no podría darse el caso de dos nodos intermedios, ¿no? No serviría acá esta matriz, no podríamos. Hay un solo nodo intermedio acá.
Ya, profe. Porque si hubiese, por decir, una red con 5 nodos, yo eh, claro, no puede haber acá dos nodos intermedios. Uno solo nomás tiene que haber. No se podría leer la matriz. ¿Alguna otra consulta? Profe, entonces, ¿en qué casos sería más conveniente utilizar este método de matrices en comparación con el otro? Ya, para este problema de la distancia más corta entre todos los pares de nodos, es más práctico, más conveniente es usar este algoritmo de Floyd, ¿no? También lo puede resolver con el algoritmo de Dijkstra. Si lo resuelve con el algoritmo de Dijkstra, si en su red tiene usted, por decir, puede formar 3 pares de nodos, tendría que ejecutar 6 veces el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Porque para un par de nodos, 2 veces, porque en un par de nodos, el nodo 3 con el nodo 5, por decir, ¿no? En una vez, usted toma el nodo 3 como inicio y el 5 como fin, ¿no? En la otra vez, el nodo 5 como inicio y el 3 como fin, ¿no? O sea, para cada par de nodos tiene que ejecutar el algoritmo de Dijkstra 2 veces. O sea, es más laborioso con el algoritmo de Dijkstra. También llega a la misma solución, ¿no? Pero es más laborioso. El algoritmo de Floyd es más directo. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces pasamos a esto. También está desarrollado acá ahí está el desarrollo. Ya. Aquí se muestra solamente la matriz A sub 0, A sub 1, su repetida matriz de nodos intermedios. Y luego la matriz 2 y la matriz 3 y la matriz de distancia también, ¿no? Ya. Ahora una consulta. Sí. Para este algoritmo de Floyd, ¿podría haber un anillo ahí? ¿O no, no tiene que verse de un anillo? No, la red puede ser como sea la red, como sea, ¿no? Sí puede. Anillo. mm, No, anillo no puede haber. Porque anillo es un camino, es un arco que parte de un nodo y vuelve al mismo nodo, ¿no? Ese es un anillo, ¿no? Claro. Mm, Sí, no. Ahí, profesor. Ya, correcto. Bueno, con esto hemos terminado 2 problemas, ¿no? El problema de árbol de expansión mínima y el problema de árbol de ruta más corta, ¿no? El problema de árbol de expansión mínima, también conocido como el problema de árbol mínimo de máximo alcance, se usa el algoritmo de Pring, ¿no? Hay otros algoritmos también, ojo para este problema, el algoritmo de Kruskal, por ejemplo, ¿no? Después, para el problema de ruta más corta, se usa el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Una aplicación del algoritmo de Dijkstra, del algoritmo del problema de ruta más corta es el problema de reemplazo, ¿no? Y las cadenas múltiples económicas, que es el problema de hallar las distancias más cortas entre todos los pares de nodos de la red, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente problema.
Ya, pasamos a ver el problema de flujo máximo y también el problema de flujo a costo mínimo. ¿Eh? A ver. Antes de pasar a esto. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Vale? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya. Ya. Ya empezamos con... Vamos a ver el problema de flujo máximo, ¿no? El problema de flujo máximo, antes de ver este problema, vamos a definir lo que es una red de transporte, ¿no? Definición de redes de transporte. Bueno, se denomina red a un grafo finito, sin anillos, donde se cumplen los siguientes. Hay tres condiciones, ¿no? Para que una red sea considerada como una red de transporte. La primera condición es que cada arco U, ¿no?, de la red tiene asociado un número que lo denominamos C de U, que es mayor o igual a 0, y a esto se llama capacidad del arco. Es decir, cada arco de la red tiene asignado una capacidad de paso de flujo en ese arco. La segunda condición es que existe un solo vértice, X sub S, tal que W menos X sub S igual a 0. A este vértice se llama fuente o entrada de la red, ¿no? W menos X sub S, el W menos, ¿se recuerdan? Cuando definimos, hablamos de la teoría de redes, es el conjunto de arcos incidentes hacia el interior, ¿no? O sea, se reconoce que un vértice es el nodo fuente de una red de transporte porque ningún arco incide hacia el interior de ese nodo. Acá se está expresando de que el conjunto de arcos incidentes hacia el interior es igual a 0. ¿Ya? Ese vértice que cumple esa condición se denomina vértice fuente o entrada de la red, ¿no? Y la tercera condición es que existe un solo vértice X sub t, tal que W más X sub t es igual a 0. A este vértice se llama destino o sumidero de la red. O sea, en una red de transporte debe existir un vértice X sub t, tal que ningún arco sea incidente hacia el exterior de ese vértice. O sea, ningún arco sale de ese vértice hacia afuera. Ese arco cumple las condiciones, perdón, ese vértice cumple las condiciones para ser nodo destino, ¿no? Que también se llama sumidero de la red, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no?, una red de transporte tiene un nodo fuente y un nodo destino, ¿no? El nodo fuente es el nodo por donde entra el flujo desde afuera a la red, ¿no? Y ese flujo va a transcurrir por varios nodos y arcos intermedios y va a llegar al nodo destino. O sea, todo flujo que llega al nodo destino se considera que es flujo que pasa a través de la red.
¿Mm? Cada arco tiene una capacidad de flujo, ¿no? O sea, una red con esa característica se denomina red de transporte, ¿no? Y la red de transporte sirve para modelar los problemas de flujo máximo y los problemas de flujo máximo a costo mínimo, ¿no? Que es lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? Vamos a dar algunas definiciones de las redes de transporte, ¿no? Definición de flujo, ¿no? Flujo es una función entera que se denomina phi de u, definida sobre el conjunto A de arcos. Esta función es un flujo para una red de transporte si satisface esta relación. El flujo en la red, en un arco, es mayor o igual a 0 y es menor o igual a la capacidad del arco. O sea, si un arco tiene una determinada capacidad de flujo, el flujo que pasa en ese arco no puede ser mayor a la capacidad de flujo de ese arco, ¿no? O sea, el flujo está en una cantidad que varía, ¿no? Entre 0, que sería nada de flujo en el arco, y C de U, ¿no? Que es la capacidad máxima, ¿no? De ese arco, ¿no? La función de flujo puede considerarse como la cantidad de materia que fluye por el arco U. Como la cantidad de materia que entra es igual a la que sale, entonces para todo nodo se cumple. Para todo nodo. Para todo nodo se cumple esta ecuación, ¿no? El flujo que ingresa al nodo es igual al flujo que sale del nodo, ¿no? Ya más adelante vamos a ver que en el problema de flujo máximo, en cualquier nodo, el flujo que llega a ese nodo o el flujo que recibe ese nodo es igual al flujo que entrega ese nodo, ¿no? O sea, un nodo no puede quedarse con algo de flujo. Si recibe un flujo, tiene que entregar toda la cantidad de flujo que recibe ese nodo. Definición de arco saturado. Se dice que un arco U que pertenece al conjunto A de arcos está saturado si el flujo en el arco U es igual a la capacidad de ese arco. O sea, phi de U es igual a C de U. En ese caso se dice que ese arco está saturado, ¿no? O sea, en un arco saturado ya no puede pasar más flujo. Flujo completo. Un flujo es completo si todo camino que va de la fuente al destino contiene al menos un arco saturado, ¿no? En una red de transporte, ya sabemos lo que es un nodo fuente, el nodo fuente y lo que es el nodo destino, ¿no? Entonces, se dice que el flujo es completo cuando entre el nodo fuente y el nodo destino pueden haber diferentes caminos. ¿Sí? Diferentes caminos entre el nodo fuente y el nodo destino. ¿Qué pasa si todos los caminos que van de la fuente al destino contienen al menos un arco saturado? Entonces el flujo es completo, porque ya no se va a poder enviar más flujo por cualquier camino, porque cada camino tiene al menos un arco saturado, ¿no? Imaginemos un camino formado por 3 arcos, ¿no? El primer arco de ese camino tiene capacidad 8, el segundo arco tiene capacidad 7, y el tercer arco, el que conecta ya con el nodo destino, tiene capacidad 3. Entonces, por ese camino, el arco de menor capacidad, ¿cuál es? El arco que tiene capacidad 3, ¿no? Entonces, por ese camino no puede pasar más de 3 unidades de flujo, ¿no? Es decir, el arco de menor capacidad actúa como cuello de botella del camino, ¿no? Cuando el arco de menor capacidad se satura, entonces ya todo el camino, por todo el camino ya no puede pasar más flujo. Y si todos los caminos tienen al menos un arco saturado, quiere decir que el flujo en la red ya sería un flujo completo. Ahí tenemos un ejemplo de una red de transporte sencilla. En esta red de transporte, el nodo fuente
es el nodo XS, ¿no? Y el nodo destino es el nodo XT, ¿ya? Y sí que aquí el flujo entra a la red desde afuera, ¿no? Desde afuera viene el flujo. Entra desde afuera a la red. Y todo el flujo que logra pasar por los arcos y nodos intermedios y llega al destino, se considera que es flujo que pasa por la red, ¿no? Aquí podemos decir que todo el flujo que llega al nodo destino, que es la sumatoria, ¿no? De los flujos parciales de todos los arcos, ¿no? Entonces, ese sería el flujo que llegaría al nodo destino, ¿no? Entonces, esta es una red de transporte porque tiene un nodo fuente y un nodo destino, ¿no? Aquí pueden darse cuenta que el nodo fuente, tal como dice la definición, el conjunto de arcos incidentes hacia el interior es cero. Ningún arco incide desde afuera hacia este nodo, ¿no? Ningún arco incide desde afuera. No hay ningún arco que desde afuera llegue y entre en el nodo, ¿no? Es cero, ¿no? Entonces, y el nodo destino también se cumple que el conjunto de arcos incidentes hacia el exterior es cero, pues. Ningún arco sale de este nodo hacia afuera, ¿no? No hay ningún arco. Todos los arcos incidentes al nodo de destino son incidentes hacia su interior. Hacia su interior, ¿no? Entonces ahí está explicada las dos de las condiciones que debe cumplir la red de transporte, ¿no? Y la primera condición es que todos los arcos tienen una determinada capacidad de arco, ¿no? El arco XS, X1, su capacidad es 3. ¿No? El arco X1, XT, su capacidad es 1. El arco XS, X2, su capacidad es 2. Y el arco X2, XT, su capacidad es 4, ¿no? Es decir, estoy utilizando esta notación, ¿no? La capacidad del arco lo indico con un número en la mitad del arco, ¿no? Porque tengo que indicar también el flujo del arco en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el arco XS, X1, ¿no? La capacidad es 3. Acá está, CDU es 3, ¿no? Ahora, el flujo que pasa en este arco es 1. El flujo que pasa lo coloco en la cabeza del arco. 1, ¿no? Es el flujo en el arco, ¿eh? Y este número 2, que lo coloco en la cola del arco, es la capacidad no saturada en este arco. O sea, capacidad no saturada es el flujo que puede pasar aún por el arco, ¿no? Porque si este arco tiene capacidad 3 y el flujo que pasa es 1, por lo tanto tiene capacidad todavía para que pase 3 menos 1, 2 unidades de flujo, ¿no? ¿Ya? O sea, esa notación estoy yo usando para indicar la capacidad del arco, el flujo en el arco y la capacidad no saturada del arco, ¿no? Ahora, ¿cuántos caminos hay en esta red? Es bien sencilla, con la intención de poder explicar el concepto de flujo de flujo completo, ¿no? ¿Cuántos caminos hay de la fuente al destino? Si la fuente es XS y el destino es XT, solamente hay dos caminos, ¿no? El camino XS, X1, XT. ¿Ya? Ahora, ese flujo, el flujo de esta red es completo. Bueno, vamos a ver si en este camino hay un arco saturado. Sí, efectivamente, ¿no? El arco X1, XT está saturado. Es el arco de menor capacidad, porque el otro arco tiene capacidad 3, ¿no? Este arco tiene capacidad 1. Es el arco de menor capacidad. Y por lo tanto, la capacidad del arco es 1 y el flujo que está pasando es 1, ¿no?
Por lo tanto, este arco está saturado. Yo lo indico así, con un par de rayas paralelas. El arco está saturado, ¿no? Entonces, por más que yo quiera enviar más flujo por este camino, XS, X1, XT, no se puede, ¿no? Porque aun cuando este arco, el arco XS, X1, que forma parte del camino, tiene todavía una capacidad no saturada de 2, es imposible que pase más flujo por el camino porque este arco está saturado, ¿no? Entonces, este camino tiene un arco saturado, ya no puede pasar más flujo. Ahora, por el otro camino, XU, S, XU2, XUT, este camino. Ese camino está completo el flujo, o sea, tiene al menos un arco saturado ese camino. A ver, el camino, el arco XSX2, capacidad 2. ¿Cuánto de flujo está pasando? 2. Por lo tanto, este arco está saturado, ¿no? El otro arco, X2, XT, tiene capacidad 4. ¿Cuánto flujo está pasando? 2. Tiene todavía capacidad 2, ¿no? ¿Y por qué no pasa más? Porque este arco ya está saturado, ¿no? Ya no permite paso el flujo por este camino, ¿no? Por lo tanto, este camino también tiene al menos un arco saturado. Cada camino tiene únicos caminos entre la fuente y el destino. Decimos que el flujo en la red es completo, ¿ya? Otra cosa que se tiene que hacer notar acá es que se dijo que se cumple esta ecuación de acá, ¿no? El flujo que ingresa a un nodo es igual al flujo que sale, ¿no? Eso se comprueba acá. Porque en esta red el flujo es completo, ¿no? Pero también se comprueba, ¿no? Ubiquémonos en el nodo X1. Este nodo, ¿cuánto flujo recibe? 1. En el nodo X1, ¿cuánto flujo recibe? 1, ¿no? ¿Cuánto flujo debe entregar? 1 también, efectivamente. Este arco, ¿cuánto flujo pasa? 1, ¿no? ¿no? Si me ubico en el nodo X2, acá, ¿cuánto flujo recibe este nodo? 2, ¿no? ¿Y cuánto flujo entrega? 2 también, ¿no? O sea, ninguno tiene capacidad de crear flujo, ni tampoco de retener, ¿no? Concepto de corte, ¿no? El concepto de corte, para explicar el corte tengo que definir un subconjunto Y, ¿no? Y es un subconjunto de, ¿no? Que se considere que se pueda hacer un corte, el subconjunto Y debe contener obligatoriamente, necesariamente, a nodo destino. O sea, repito, el subconjunto Y puede estar formado por uno o más nodos. Y en ese subconjunto no debe estar el nodo fuente, ¿no? El corte se define así, ¿no? El conjunto de arcos incidentes hacia el interior de W menos Y, ¿ya? Es el conjunto de arcos incidentes hacia el interior Y, se denomina corte de la red. Un corte de una red es un conjunto. Por ejemplo, si en la red se tiene que Y es igual a X2, XT, o sea, yo estoy considerando como que está formado por los
por los vértices o los nodos X2 y XT. Entonces el corte correspondiente a esta a Y está dado por la capacidad, ¿no?, de los arcos que son seccionados por el corte. Ya, aquí está. A ver, el conjunto Y está formado por X2 y XT, ¿no? Ya. Le voy a poner yo. Y va a estar formada acá por Y igual a X2 y XT, ¿no? Así defino yo mi subconjunto Y, ¿no? Entonces, es como que si yo aislara estos dos nodos del resto, ¿no? Y esto cumple para hacer corte porque contiene el nodo destino, pues. El nodo destino está acá, ¿no? Esta línea roja está indicando que el corte, ¿no? Si con esta línea yo pudiese cortar la red, la red se estaría cortando o seccionando en dos partes, ¿no? En una parte está el nodo fuente, acá está, que no pertenece al corte, y el nodo destino sí pertenece al corte, ¿no? Entonces, a eso se llama corte en una red, ¿no? O yo puedo hacer otro corte, ¿no? ¿Qué pasa si yo defino mi conjunto Y como solamente formado por el nodo destino? XT, por decir, suficiente, ¿no?, para definir un corte, ¿no? Porque mi corte debe contener el nodo destino, ¿no? ¿Y cómo graficaría este corte? Así. De todas maneras, yo estoy aislando, ¿no? Perdón, estoy cortando la red en dos, ¿no? En una parte está el nodo destino y en otra parte está el nodo fuente. Yo puedo definir también mi conjunto Y formado por X1, X2 y XT. Así va a estar formado mi conjunto Y, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo representaría este corte? Así, ¿no? Es decir, el corte, ¿no? A un lado está el nodo destino, conjuntamente con los nodos X1 y X2, y a otro lado está el nodo fuente, ¿no? O sea, estoy partiendo también la red en dos, ¿no? Así hecho, y así yo puedo hacer varios cortes, ¿no? Otro corte podría ser esto, ¿no? Así. Así. Formado, en este caso, el conjunto Y estaría formado por los nodos X1. Voy a borrar esto. Puedo hacer otro corte así, ¿no? En este caso, el conjunto Y estaría formado por los nodos X1 y XT, pues, ¿no? Cumple con la condición para hacer el corte, ¿no? De contener al nodo destino, pues, ¿no? Y así puedo hacer varios cortes, ¿no? Bueno, aquí ya he hecho todos los cortes posibles, porque es una red pequeña, ¿no? Ya, ahora hablemos de la capacidad de corte, ¿no? Se denomina capacidad de corte a la expresión, ¿no? La letra C, y entre el corchete W menos Y. Eso se llama capacidad del corte. Y es igual a la sumatoria de las capacidades de los arcos que conforman el corte, ¿no? Sumatoria de C de U, ¿no? El todo U que pertenece pues, al conjunto de arcos incidentes hacia el interior de Y, ¿no?
Al definirse la capacidad de un corte, se toma en cuenta la dirección de los arcos del corte. Se tienen que ser los incidentes hacia el interior. Quiere decir que si hay arcos incidentes hacia el exterior, que son seccionados por el corte, eso no se considera. Repito, solamente se consideran los arcos incidentes hacia el interior para efectos de determinar la capacidad del corte. Ejemplo, ¿no? Si Y está formado por los vértices X2 y XT, pues aquí, y la capacidad del corte sería la sumatoria de las capacidades de los arcos, ¿no? Incidentes hacia el interior de Y, pues, ¿no? A ver, aquí. Ya. Voy a hacer este corte acá acá está mostrado el corte, ¿no? Porque Y está conformado por los arcos, perdón, por los vértices o nodos X2 y XT, ¿no? Entonces, la capacidad del corte sería, pues, los arcos incidentes hacia el interior del corte son este arco de capacidad, este arco de capacidad 1 y este arco de capacidad 2, ¿no? Entonces, la capacidad del corte sería 2 más 1, 3, ¿no? Y así, ¿no? Si yo hago este corte acá, por decir, este corte de acá. Entonces, la capacidad de corte sería, pues, bueno, como los dos arcos que son seccionados por el corte son incidentes hacia el interior, entonces, la capacidad de corte sería 3 más 2, ¿no? 3 más 2. 5, ¿no? Y así para cada corte que haya, que se pueda hacer, yo podría determinar la capacidad de ese corte, ¿no? Ya, ahora entramos a definir el problema de flujo máximo. Bueno, el problema de flujo máximo es un problema que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Porque en muchas situaciones se modela mediante una red, ¿no? ¿En qué red? En la red de transporte, en la que se puede considerar que los arcos tienen una capacidad que limita la capacidad de un producto que se podría enviar a través de los arcos, ¿no? Porque los arcos representan, acá, por decir, vías de comunicación, vías de transporte, ¿no? O sea, medios por donde puede enviarse un flujo, pues, ¿no? Entonces, en estas situaciones a menudo se desea transportar la cantidad máxima de flujo desde un punto de partida, que se conoce como fuente, hacia otro punto terminal llamado destino, ¿no? De fuente u origen hacia otro destino o sumidero, ¿no? Esta clase de problema se llama, pues, problema de flujo máximo. El problema del flujo máximo dice, el flujo que pasa a través de una red debe satisfacer las siguientes restricciones, ¿no? El flujo entra a la red únicamente por el nodo fuente, ¿no? Matemáticamente se representa por esta ecuación, ¿no? Pero considerando que el flujo entra a la red únicamente por el nodo fuente, si nosotros consideramos que el nodo fuente, para diferenciarlo de los demás nodos de la red, lo nombramos con la letra S, entonces se cumple que la diferencia de flujo, ¿no? El flujo que entra del nodo I al nodo J, menos el flujo que va de J a K, ¿no? Aquí estamos posicionados en el nodo J. Miren, X y J, ¿qué es? El flujo que viene del nodo I y llega al nodo J, ¿no? Y XJK es el flujo que sale del nodo J hacia el nodo K. Entonces estamos posicionados en el nodo J, ¿no? La diferencia de flujo es igual a menos B si es que J es igual a S, y S es el nodo origen, ¿no? O sea, por darle valor a esta diferencia de menos B, este es por convención, ¿eh? Por convención se dice que el flujo que entra
a un nodo, pero el flujo que entra a una red de transporte por el nodo fuente se considera menos B, ¿no? A lo que se llama el flujo, ¿no? Porque este flujo del nodo fuente está saliendo para entrar a la red, ¿no? Ya, ahora la segunda restricción, o sea, esta primera restricción se refiere al nodo fuente, ¿no? Si el nodo J cumple que es igual al nodo fuente, a S, entonces ese flujo se considera que es negativo, el flujo, porque el nodo fuente está entrando a la red. La segunda restricción es que hay conservación de flujo en un nodo intermedio, ¿no? Es decir, el total de flujo que entra a cierto nodo es igual al total de flujo que sale de ese nodo. Matemáticamente se tiene que la diferencia del flujo de I a J, sumatoria de flujo de I a J, menos sumatoria de flujo de JK es igual a 0, ¿no? Eso se cumple en cualquier nodo intermedio, que no sea el nodo fuente ni el nodo destino. Por eso J es diferente de S y diferente de T, ¿no? Y la tercera restricción es el flujo sale de la red únicamente por el nodo destino. Que matemáticamente se escribe como sigue, ¿no? La sumatoria del flujo de I a J menos la sumatoria del flujo de J acá es igual a B, si es que J es igual a T, ¿no? Igual que en la primera restricción, cuando J era igual a S, acá se trata de que J sea igual a T, siendo T el nodo destino. Y la diferencia de flujo es igual a B, ¿no? Porque se considera que un flujo que entra a un nodo, en este caso está entrando al nodo destino, se considera positivo, ¿no? Por eso se pone B acá. Cuando se trata del nodo fuente, se dice que el flujo está saliendo del nodo fuente para entrar en la red, se considera igual a menos B, ¿no? Y la cuarta restricción es que el flujo de un arco debe conformar los requerimientos mínimos y las capacidades máximas del arco, ¿no? Es decir, si X y J es la capacidad mínima, perdón, el flujo de un arco, repito, X y J es el flujo que va del arco I perdón, del nodo I al nodo J, este flujo X y J es menor o igual a U y J, ¿no? U y J es la capacidad máxima del arco, ¿no? O es la capacidad del arco, ¿no? Y L y J se define acá como la capacidad mínima de ese arco. Y a su vez L y J es mayor o igual a 0. ¿Ya? Esto se cumple en todos los arcos, ¿no? Entonces, estas son las 4 restricciones, ¿no? Que debemos tener en cuenta para hacer el modelo de programación lineal, el problema de flujo máximo, ¿no? Aquí está ya el modelo de programación lineal de flujo máximo, ¿no? La variable es X y J, que es la cantidad de flujo que pasa del nodo Y al nodo J, ¿no? La función objetivo es de maximización, porque su nombre lo dice, problema de flujo máximo. Acá el objetivo es maximizar el flujo que pasa a través de la red de transporte. Y las restricciones son, aquí se muestran 3 conjuntos de restricciones, ¿no? Una primera restricción sería pues que la diferencia del flujo de I a J menos el flujo de J acá es igual a menos B si es que el nodo J es igual a nodo fuente. Y un segundo conjunto de restricciones se refiere a cada nodo intermedio, que no es ni nodo fuente ni nodo destino. Aquí la diferencia de flujo de I a J y de J acá es igual a 0, ¿no? Hemos dicho de que en un nodo intermedio el flujo que recibe el nodo es igual al flujo que entrega. Por lo tanto, la diferencia es igual a 0. La diferencia del flujo de I a J menos flujo de J es igual a B si J es igual a T.
Es decir, se trata del nodo destino, ¿no? Y finalmente, para completar el modelo, X y J, el flujo en el arco IJ es menor que la capacidad del arco J, U y J, y a su vez es mayor que la capacidad mínima del arco IJ, y este a su vez es mayor o igual a 0. Vamos a ver el teorema de mínimo corte, máximo flujo. Ya, el teorema de mínimo corte, máximo flujo es un teorema que permite determinar el flujo máximo en una red de transporte. Primero vamos a... O sea, nosotros vamos a tener dos formas, ¿no?, de determinar el flujo máximo en una red de transporte, ¿no?, aplicando el teorema de mínimo corte, máximo flujo, y también el algoritmo que vamos a ver. ¿Qué dice el teorema de mínimo corte, máximo flujo? Dice, sea un flujo phi de xn, ¿no?, y un corte W menos de y sub 0. O sea, W menos es el conjunto de arcos incidentes hacia el interior de y sub 0. Entonces se tiene que el flujo en phi de x sub n es menor o igual a la capacidad de los cortes que se pueden hacer, ¿no?, en esa red, ¿no?, en esa red de transporte, ¿no? El teorema dice que luego, si existe un flujo phi de x sub n y un corte W menos de y sub 0, tal es que phi de x sub n es igual a la capacidad de un corte, entonces el flujo phi de x sub n tiene un valor máximo y el corte W menos de y sub 0 tiene una capacidad mínima, ¿no? Esto da origen al siguiente teorema. Dice, en una red de transporte dada, el valor máximo de un flujo es igual a la capacidad mínima de un corte. Acá está todo lo que dice el teorema de mínimo corte máximo flujo, lo podemos, está expresado en esta ecuación, ¿no? Máximo phi de x sub n es igual al mínimo al corte de menor capacidad, ¿no? O sea, esto quiere decir que si se logra encontrar un flujo igual a la capacidad de un corte, se estará seguro de que dicho flujo es máximo, ¿no? Ahora, el corte mínimo de repente, quizás no sea único. Entonces, con el teorema de mínimo corte, máximo flujo, nosotros podemos obtener el flujo máximo que pasa en una red de transporte. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todos los cortes posibles en la red, ¿ya? Y hallar la capacidad de cada corte, ¿no? El flujo máximo será igual al corte de menor capacidad que se haya encontrado. Tenemos acá este problema, ¿no? Teorema de mínimo corte, máximo flujo. Mira, aquí se está mostrando ya dentro del corte de menor capacidad, ¿no? A ver, voy a hacer los demás cortes. Este corte, si yo hago este corte, en este corte mi conjunto Y está formado únicamente por el nodo destino, ¿no? Por T nada más, ¿no? ¿Está claro? ¿Ya? ¿Y la capacidad de este corte cuál sería? Pues la suma de las capacidades de los arcos que son incidentes hacia el interior del corte, ¿no? ¿Cuánto sería? 3 más 2, 5, ¿no? Esa sería la capacidad de este corte, ¿no? Este corte de acá, este corte
¿qué capacidad tiene? En este corte, el conjunto Y está formado por los nodos 2 y T, ¿no? Cumple con los requisitos para hacer corte, ¿no? Porque contiene el nodo destino, ¿no? ¿Y su capacidad cuál sería? 6. Sería pues la suma. ¿Cuánto? 6. 6. 6, ¿no? Sí sería la capacidad, ¿no? 6, ¿no? Porque sería la suma de 3 más 1 más 2, ¿no? Si yo hago este corte de acá, en este caso el conjunto Y está formado por los vértices 1 y T. Si es válido este corte, ¿no? Porque contiene el nodo destino. ¿Y la capacidad de este corte cuál sería? 3. 3. Correcto. 3, ¿no? Porque estoy sumando 1 más 2 de acá, ¿no? Este arco sale de 1 hacia afuera, ¿no? Como 1 está en el conjunto Y, este arco es incidente hacia el exterior del corte. No se toma en cuenta. Toma en cuenta el arco S1, capacidad 1, y el arco 2T, capacidad 2, ¿no? Entonces la capacidad de corte es 3, ¿no? ¿Ya? ¿Se podrá hacer otro corte? Yo creo que no, ¿no? ¿Cuántos cortes posibles? Aquí ya se había hecho un corte, este corte, cuya capacidad es 3, ¿no? Entonces, mire, hemos hecho todos los cortes posibles en esta red. Y el corte de menor capacidad, ¿cuál es? 3, ¿no? Por lo tanto, el flujo máximo en la red sería 3, pues. Y como dice que el corte de menor capacidad puede no ser único, ¿no? Efectivamente, aquí ocurre este caso en que este corte en donde Y está formado por los nodos 1 y T, 1 y T, este corte tiene capacidad 3, ¿no? ¿Está? Y el otro corte, donde Y está formado por 1, 2 y T, 1, 2 y T, también tiene capacidad 3, ¿no? Y los otros cortes tienen capacidad mayor, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de mínimo corte máximo flujo, decimos pues que el flujo máximo de esta red es 3, ¿no? Porque es igual al corte de menor capacidad, ¿no? Decimos determinar el flujo máximo en esta red de transporte, ¿no? Ahora vamos a ver el algoritmo de Fourier-Fulkerson. Ya, el algoritmo de Fourier-Fulkerson es un algoritmo iterativo. Es el segundo método que nosotros vamos a tener disponible para hallar el flujo máximo, ¿no? En una red de transporte, ¿no? Ya, es un algoritmo iterativo que consiste en el aumento paulatino del flujo en la red hasta que este flujo llegue a ser máximo, ¿no? La búsqueda del flujo máximo se realiza en dos fases, ¿no? Primera fase, etiquetado, y la segunda fase, asignación de flujo. En la primera fase de etiquetado se identifica un camino, cualquier camino, ¿no? Que vaya de la fuente al destino, sea de X u S a X u T. Y se coloca una etiqueta en cada nodo del camino, ¿no? O sea, en eso consiste la primera fase, ¿no? En etiquetar un camino, desde la fuente al destino. En poner una etiqueta a cada nodo que conforma ese camino. Y la segunda fase es la fase de asignación de flujo, que consiste en al camino que se acaba de etiquetar, a ese camino se le asigna una cantidad de flujo, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de flujo se asigna? Depende pues de las etiquetas que les haya puesto yo al camino. Ahora, para la implementación del algoritmo de Fourier-Fulkerson, vamos a usar nosotros esta notación, ¿no? X y J mayor o igual a 0 es el flujo del nodo I al nodo J, ¿no? XJI mayor o igual a 0 es el flujo que va del nodo
J hacia el nodo I. O sea, es un flujo que va como que está regresando, ¿no? Porque si yo numero los nodos de la red con las letras I, J, K, L, M, se entiende que I es menor que J, J es menor que K, K es menor que L, ¿no? Ahora, cuando digo que el flujo va de I a J, se entiende que el flujo va en sentido, en el sentido del arco, ¿no? Que indica el arco, ¿no? De I a J, ¿no? Pero cuando yo digo que el flujo va de J hacia I, el flujo está yendo en sentido contrario del arco, ¿no? No es que haya un arco JI, sino que el flujo está yendo en sentido contrario del arco, ¿no? Ese flujo que va en sentido contrario al arco, le vamos a llamar flujo ficticio. U sub IJ, como saben, U es la capacidad del arco, ¿no? O sea, U y J es la capacidad máxima de flujo, ¿no? Del arco A sub IJ, ¿no? U es un entero, ¿no? S es el nombre que tiene el nodo fuente, ¿no? S. T es el nombre que tiene el nodo destino. Ahora, G sub IJ es la diferencia de U y J menos X y J, ¿no? Si U y J es la capacidad del arco, X y J es el flujo del arco, y J, entonces esa diferencia viene a ser, pues, a llamarse capacidad no saturada del arco A y J, ¿no? Ahora, la etiqueta que le ponemos es un par de números entre corchete, ¿no? Acá, esto que está entre corchete, S más coma infinito, es la etiqueta que le corresponde al nodo fuente, ¿no? Al nodo fuente, ¿eh? Miren que la etiqueta está formada tiene dos componentes, ¿no? La primera componente, en este caso, S más, S para indicar que es el nodo fuente, y más para indicar que el flujo va en sentido del arco, ¿eh? El flujo viene en sentido del arco, ¿eh? Y infinito para indicar que por el nodo fuente entra una cantidad indeterminada de flujo, ¿no? No es porque sea una cantidad infinita, sino una cantidad indeterminada de flujo, ¿no? Esa es la etiqueta del nodo fuente. Luego tenemos esta etiqueta de acá, la etiqueta de cualquier nodo intermedio, ¿no? Entre corchetes, I más, coma, delta J, ¿no? I más me indica esta etiqueta es etiqueta de cualquier nodo intermedio, ¿no? En este caso sería la etiqueta del nodo J, ¿no? Etiqueta del nodo J, vecino del nodo I. Entonces, ¿por qué va I más? Porque es para decir que el flujo proviene del nodo I. El signo más indica que el flujo proviene del nodo I y va en sentido de la dirección del arco, ¿no? Por eso es I más, ¿no? Y delta J es la cantidad de flujo que puede pasar por ese arco, ¿no? Que viniendo del nodo I, pasa por el arco IJ y llega al nodo J, ¿ya? Luego tenemos acá nosotros la etiqueta, esta etiqueta K menos delta J, ¿no? Esto es la etiqueta de un nodo intermedio también, pero que es una etiqueta negativa, ¿no? Por el signo menos que está sobre la letra K, ¿no? Dice etiqueta para un nodo J vecino del nodo K, ¿no? Para lo cual es posible un flujo ficticio, ¿no? O sea, lo normal es que si el flujo va en sentido de la dirección del arco, primero el flujo va de K a J, ¿no? Pero va de I a J, perdón, de J a K, ¿no? Repito, el flujo en sentido normal de la dirección del arco va de J hacia K,
Pero cuando es un flujo ficticio, el flujo va en sentido contrario. Ya no va entonces de J a K, sino va de K a J. ¿No? A eso se llama flujo ficticio. Y si ese es el caso, ese flujo ficticio que va en dirección contraria a la dirección del arco, se considera un flujo que va a restarse, ¿no? Del flujo que está pasando de J a K, ¿no? Repito, si hay flujo de J a K, el flujo de K a J, lo que hace es restar el flujo que va de J a K. Por eso se llama flujo ficticio. Aquí, entonces, en esta etiqueta negativa K menos indica pues que el flujo proviene del nodo J, pero del nodo K. Y delta J es la cantidad de flujo que va a regresar, ¿no? Del nodo K al nodo J, ¿no? Bueno, esa es la nomenclatura que vamos a explicar, que vamos a usar, ¿no? Para el desarrollo del algoritmo de Ford y Fulkerson, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a quedar porque ya, estos problemas lo vemos en la otra clase. Voy a pasar lista.